Buenos días, nos de Dios y María Santísima. Hoy es sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios, como siempre, es muy jugosa. Permitidme que hoy os lea tanto la primera lectura como el Evangelio, porque hay mucho en lo que bucear, en lo que profundizar para nuestra vida. Estamos leyendo, como sabéis, el libro del Génesis y hoy nos toca el capítulo 3, versículos 9 al 24. Y dice, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Como digo, tremendamente bella y tremendamente sugerente la palabra de Dios de hoy. Si ayer veíamos la desobediencia y el pecado de nuestros primeros padres, hoy nos encontramos con la respuesta que Dios da a esa desobediencia. Porque lo lógico hubiera sido abandonar a ese hombre, abandonar a la humanidad. Decir, me has fallado, ahí te quedas.
Porque es lo que haríamos nosotros cuando alguien nos falla, cuando alguien nos hace algo que no, pues ponemos mucha distancia y apartamos. Dios no es así. Porque Dios lo que hace es buscar al hombre. ¿Dónde estás? Es la pregunta fundamental del texto del Génesis de hoy. ¿Dónde estás? Y esa pregunta también te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Dónde estamos? Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando desobedecemos, cuando pecamos, esa ruptura de la que hablábamos ayer provoca en nosotros el miedo. Miedo a que Dios nos descubra, miedo a que nos vea, miedo a nuestra desnudez, porque cuando nos alejamos de Dios perdemos algo y nos sentimos vacíos, nos sentimos desnudos y nos da vergüenza y nos da miedo y nos dejamos llevar por ese miedo. Y lo que provoca, en último término, es decir, es que el otro tiene la culpa. Es que el otro me hizo comer, es que la mujer me dio, es que la serpiente me sedujo y caí. Cuando dejamos de mirarnos desde los ojos de Dios y con los ojos de Dios, entonces descubrimos nuestra desnudez, nos descubrimos vacíos y le echamos la culpa siempre a los demás. Yo nunca soy culpable. Yo nunca he hecho nada. Yo soy el mejor del mundo. Yo no tengo pecados, decimos. Ya estamos pecando. Todo eso hace que nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, como veíamos ayer, pues se basan en eso. La culpa la tienes tú, no la tengo yo. E incluso decimos, la culpa es de Dios. Porque claro, si Dios actuara, si Dios hablara, si Dios dijera, si Dios hiciera, si Dios... ¿Y nuestra responsabilidad dónde queda? ¿Dónde queda la libertad de nuestros actos? ¿Dónde queda nuestra responsabilidad? Pero Dios nos sigue preguntando, ¿dónde estás? Y esa pregunta tiene varios significados. Por un lado, es la búsqueda que Dios hace del hombre siempre, porque Dios nos ha creado para buscarnos. Dios nos ha creado para entablar un diálogo de amor y de amistad con Él. Y por eso nos busca, ¿dónde estás? Por otro lado, esa pregunta también significa que Él quiere hacernos caer en la cuenta de la situación en la que estamos. De que veamos nuestra propia realidad. De que veamos dónde nos encontramos, cómo somos y quiénes somos cuando nos alejamos de Él, cuando le decimos que no. Cuando ponemos esa muralla, ¿en qué situación nos encontramos? Y por último, significa también una llamada a la humildad. Humildad de saber reconocer que hemos equivocado el camino, que hemos errado. Reconocer que le hemos dado la espalda a Dios. Y la humildad de saber pedir perdón. Y también la humildad de saber acoger la misericordia de Dios. Porque es verdad que podemos pedir perdón, pero podemos ser tan soberbios de decir, no quiero acoger el perdón que Dios me da, la misericordia que Dios nos da. Dios te sigue preguntando y me sigue preguntando a mí, ¿dónde estás? Contéstate tú mismo esa pregunta. La respuesta que nos da Dios es Jesús. Porque la desobediencia a Dios, como he dicho antes, provoca un vacío. Nos hace tener hambre de Dios. En definitiva, eso es lo que busca el hombre, a Dios, porque siente y tiene hambre de Dios. Y aunque busca fuera de Dios, nunca queda saciado. Por eso Jesús, a la gente que lo acompaña, siente compasión de ella porque tienen hambre y porque no tienen que comer. El hombre de hoy busca a Dios, aunque no lo sepa, aunque no quiera saberlo, aunque se olvide de ello, busca a Dios. Y Jesús sigue teniendo compasión de ellos y nos invita a nosotros a que colaboremos con Él para saciar a esa humanidad que muere de hambre de Dios y de hambre de comer también.
Jesús también nos dice a nosotros: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos peces? Y nos invita a colaborar con Él para que le llevemos el pan del Dios de la vida a la gente que lo está reclamando, a la gente que lo necesita, a la gente que está gritando a voces que necesita de Dios. El mundo de hoy necesita de Él. Pero para poder nosotros llevar a Dios, también tenemos que estar llenos de Él. No podemos ir por el mundo hablando de Dios cuando tenemos el tanque vacío. Ese tanque de la gasolina que necesita el coche para andar, nosotros lo tenemos que tener lleno de la gasolina de Dios. Por tanto, también nos pregunta el Señor hoy, aparte de dónde estamos, si estamos llenos de Él. ¿Cómo tenemos el tanque? ¿Lleno? ¿Medio lleno? ¿O medio vacío, según se vea? ¿O vacío del todo? Y ojo con querer ir con el tanque en reserva, porque es peligroso. Nos podemos quedar sin gasolina y podemos quedarnos nosotros también vacíos. El Señor nos invita a que nos sumerjamos en Él, en Jesús, en el Hijo de Dios. Tenemos muchas oportunidades y muchos modos de hacerlo, para que así nos llenemos de Dios y lo podamos llevar y comunicar a los demás. Para que el Señor también le siga haciendo esa pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque Dios jamás, jamás se le ha pasado por la cabeza de abandonarnos. Hemos de tenerlo siempre muy presente. Que tengáis un buen día.